Señores asambleístas, en realidad me alegra escuchar la moción planteada por la señora asambleísta que acaba de intervenir, porque Jimena Peña, muchas gracias, porque yo estaba preocupada por este proyecto de ley, compañeros, y por ello sí quiero hacer un antecedente de cómo y cuándo se presentó este proyecto de ley orgánica anticorrupción y protección al denunciante. Sí vale la pena recordar que esta propuesta de ley se presenta una vez que el Ejecutivo vetó en la Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción, en donde realmente sí existían instrumentos jurídicos y legales para combatir la corrupción. Ahí estaban previstos el informe de procedibilidad, que ha sido un obstáculo y un justificativo para que la Fiscalía General del Estado no inicie el proceso penal, aduciendo de que no tienen el informe de procedibilidad emitida por la Contraloría General del Estado. Ahí estaban figuras importantes como el comiso anticipado cuando la persona no acuda al juicio y no comparezca a la justicia. Es por ello que estaba preocupada por esta propuesta de ley, que como ya dijo la asambleísta que me antecedió la palabra, este proyecto de ley únicamente reforma a artículos de diferentes cuerpos legales. Reforma el Código Orgánico Integral Penal, reforma la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y reforma también la Ley Orgánica de Servicio Público. En mis intervenciones siempre he manifestado que para combatir la corrupción y recuperar los recursos mal habidos se requiere la voluntad política de las autoridades y de los operadores de justicia, y sobre todo la probidad de los tomadores de decisiones. Si el país no cuenta con ese elemento fundamental, podemos presentar y aprobar leyes y más leyes, y no se podrá cumplir con los objetivos de la norma constitucional y de las leyes que hoy mismo se encuentran vigentes. De acuerdo a la encuesta de victimización del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del año 2011, el 29.9% de consultados dicen que no denunciaron porque no confían en el sistema judicial. El 18.5% porque no confían en la policía y el 9.3% porque tienen temor a represalias por las denuncias. El mejor termómetro para medir la satisfacción del usuario o la confianza que tienen los ciudadanos ante las instituciones públicas es la percepción, es la consulta directa. Sumados el porcentaje de desconfianza en el sistema judicial y de la Policía Nacional, alcanza nada más y nada menos que el 48.4% de desconfianza. Entonces, lo correcto es tener instituciones eficientes, servidores públicos, policiales y judiciales, competentes y probos, y cambiar esa percepción ciudadana de desconfianza. Lo correcto es que el Estado sea eficiente en el control de la cosa pública. Lo correcto es que la ciudadanía, de manera libre y sin coacción y sin cooptación de las autoridades de turno, ejerzan el derecho y la obligación de ejercer la Contraloría Social y evitar actos de corrupción. En nuestro país, por ejemplo, la Comisión Cívica Anticorrupción hizo un aproximado de 24.742 millones de dólares que fueron utilizados para actividades ilícitas durante la gestión de la década del correísmo. A esto hay que sumar también los años anteriores y los años posteriores a esta década. Seguro la cifra será incalculable, porque ¿cuántos delincuentes de alto vuelo están en las cárceles? Preguntémonos entonces, ¿serán 2, 3, 4? ¿Y el resto en dónde están? ¿Cuántos dólares mal habidos se ha recuperado para el bienestar de la ciudadanía y para poder garantizar los derechos? El proyecto de ley orgánica anticorrupción y protección del denunciante, si bien tiene la finalidad de corregir ciertas fallas que tienen varios cuerpos legales,
debe ser tratado como un proyecto de ley de reforma, no como un nuevo proyecto de ley orgánica que se denomina anticorrupción y protección del denunciante, ya que no se sujeta sobre todo a lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la República del Ecuador. Esto es, que para hacer leyes orgánicas se requiere, entre otros requisitos, lo siguiente. Primero, que regulen la organización y el funcionamiento de las instituciones creadas por la Constitución y la ley. Este proyecto de ley no regula la organización ni funcionamiento de las instituciones, ni crea tampoco instituciones. 2, las que regulen el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. En estos 6 artículos no existe ninguna regulación de derechos ni garantías constitucionales. El proyecto de ley orgánica que hoy estamos debatiendo en segunda instancia tiene 6 artículos que reforma, primero, la Ley Orgánica de Servicio Público, reforma la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y reforma también la Ley Orgánica de Servicio Público. Reformas que tienen que ser incorporadas a sus cuerpos legales correspondientes. Sobre la reserva de la identidad, por ejemplo, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional reforma sobre el derecho de repetición y reformas al Código Orgánico Integral Penal sobre la reserva de la identidad de las personas que denuncian y los incentivos para la denuncia y sobre la cooperación eficaz. Es por ello que más bien quiero apoyar la moción presentada por la asambleísta Jimena Peña para que estas reformas planteadas en este proyecto de ley orgánica de lucha contra la corrupción y protección al denunciante se les ubique en cada uno de los artículos correspondientes de las leyes en mención. No son solamente al Código Orgánico Integral Penal, son reformas al Código Orgánico Integral Penal, reformas a la Ley de Servicio Público y reforma a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Con eso pues estaremos aprovechando la propuesta presentada y estaremos presentando unas mejores reformas a los diferentes cuerpos legales. Muchísimas gracias, señor presidente. Los aportes de la